Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia donde la pluralidad es lo fundamental, donde usted, querido amigo radioescucha y cibernauta, es lo primero. Aquí el que nos escuchemos todos, la diversidad de pensamientos es muy importante. Queridos amigos, un programa muy interesante. Yo pido de favor que alguien silencie su micrófono porque está saliendo al aire, por favor. Bueno, queridos amigos, una mesa sensacional. Estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, por supuesto el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Precisamente con temas fundamentales sobre soberanía nacional, tocaremos en este programa todo lo que está fraguándose desde la infodemia, desde los diferentes pues poderes, porque ahí tiene usted el Instituto Nacional Electoral, ahí tiene usted también el Poder Judicial, hay muchas cosas en el tintero, pero también además lo que llama la atención es el reciclaje de quienes alguna vez y muchos de los mexicanos pues calificamos de una manera por demás contundente, ni más ni menos que en las elecciones. Y ahora vemos reciclajes realmente que pensamos que jamás se volverían a presentar en nuestro país, pues solamente por pudor. Pero vamos con este tema, con nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000. Ella es fiscalista, ella es defensora de derechos humanos y, por supuesto, directora de redes de Voces del Periodista y del Club de Periodistas. Adelante, Ceci, querida. Gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes a todos los maestros. Qué gusto de saludarles. Pues bueno, resulta, querida Celeste, que habíamos platicado que iban a pasar cosas muy interesantes en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram y en todas las redes sociales que hoy mueven el mundo, ¿no? Y uno de los asuntos más escalofriantes no solamente es el asesinato de una chica llamada Carla por policías de Quintana Roo, este estado que está gobernado por un híbrido entre el PRD y el PAN, si ustedes recuerdan, que hicieron esta fórmula y el gobernador pues está entre la derecha y la izquierda, no sabemos cuál sea su verdadera filia, ¿no? Pero ahí está. Se ha acusado mucho ese estado de corrupción, pero ahora le rompieron la columna vertebral a esta mujer, entonces en un abuso policíaco ella muere. Ahorita los hashtags de estas redes sociales, pues es justicia para Carla, y ojalá que esto se vea cómo es importante la capacitación, porque este tipo de sometimiento, que son técnicas militares, fíjate que pero no esto es de ahorita, o sea, ha sido de siempre. Esto quiere decir que algo tiene que cambiar en el país y tiene que cambiar no solamente que hablamos de los ministerios públicos corruptos, hablamos de los jueces que ya no están leyendo las causas, hablamos de este año pandémico que han dejado a todas las personas en la indefensión total y sin embargo todos los servidores públicos han recibido su sueldo impecablemente. Esto quiere decir que no es un problema gubernamental, es un problema de atención al trabajo, de atención, de humanización y de responsabilidad. Esto también resulta, queridas Celeste, queridos amigos, que aparecen los innombrables de la política porque llegan a un mundo diferente, como en semanas pasadas apareció Fernández de Ceballos, cuando su último escándalo fue el que debía más de 96 millones de pesos en un predio que terminó pagando 6 millones. Lo platicamos en el programa y platicamos por qué y así fue. Hoy aparece Cedillo. Cedillo que veníamos arrastrando y que al día de hoy no hemos acabado de pagar el rescate bancario llamado Fobaproa, que nuestros nietos van a seguir debiéndolo. Y también él dice unas palabras súper interesantes en las que él dice, llegamos al servicio público no para que caerle bien a la gente, no para lo que opinen, pero eso es algo que es cierto, porque él regresa a la opinión pública después, no solamente del Fobaproa y del error del 94 que causó suicidios entre empresarios que no podían pagar las deudas, que de pesos a dólares se hicieron 6 veces más. Hubo gente que perdió su trabajo, que perdieron
todo lo que tenían, las deudas se incrementaron, el peso mexicano cayó, recordemos que en esa época hubo una pérdida increíble. Entonces yo creo que esto el expresidente Zedillo, ojalá tome en cuenta que hoy el mundo no es el mismo que él dejó cuando dejó la presidencia del país. Entonces, esto es muy, muy importante. Yo creo que sí tenemos que estar con los puntitos en las IES, no solamente por el asunto de que hoy tenemos una ley, que estamos a punto de elecciones, que están apareciendo estos dinosaurios, que están saliendo de sus cuevas, no sabemos cuál será la intención y a quién van a apoyar, pero sí sabemos que están en contra del pueblo de México. Pasa algo más, querida Celeste, y que queremos mencionar en el Telegram del presidente, porque eso también hay que mencionarlo, y sería muy importante que lo pudieran seguir, porque ya no hace ruido. Me refiero a que no hay ruido de bots ni de trolls, todavía está muy limpia esta red social en la cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene casi 159,000 suscriptores, y entonces habla de cómo le ha ido lo que está haciendo, las victorias que ha pasado de la Cuarta Transformación, cómo se promueve este trabajo que está haciendo el presidente de la República, las evaluaciones de los programas integrales de bienestar desde Juárez, Chihuahua, de La Laguna desde Torreón, Coahuila, la inauguración de un hospital en Gómez Palacios, Durango, su estadía en Torreón, Coahuila, en un proyecto al inicio de este proyecto Agua Saludable para La Laguna, y varias cosas importantes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y también que yo quiero comentar, querida Celeste, y esto es muy importante para mí, mucha gente ha dicho que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa fallido. No lo es. Yo tengo Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual les estoy enseñando contabilidad, les estoy enseñando fiscal, les estoy enseñando, por aquí tenemos abogados, para poder desempeñarse como profesionistas. Entonces, es importante también saber que van a llegar dosis de estas vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, que van a enviar desde Estados Unidos, pero que también hay por ahí una trampa, y que ojalá puedan revisar el portal Voces del Periodista, en el cual se habla que la dupla entre Argentina y México de empresarios mandaron las vacunas 6,400,000 a Estados Unidos, cuando AstraZeneca aún no está permitido en Estados Unidos. Yo creo que esto es súper importante de ver y de darse cuenta entonces que no solamente es un asunto gubernamental, sino también de los empresarios que mueven los hilos del dinero, como siempre lo ha sido. Se habló también de Cuatro Ciénegas, Coahuila, la inauguración de este foro, de un foro de generación de igualdad, y es entre México y Francia, la ONU, las mujeres y la sociedad civil. Entonces, sí, yo creo que sí es muy importante, querida Celeste, que la gente se empape de lo que está pasando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y lo que opinan otros presidentes y otros personajes de México. También se descubre, porque la libertad de expresión es muy interesante, cómo Álvaro Delgado, un periodista que renunció a la revista Proceso, pues él descubre quién está financiando a latinos, y eso también sale en la mañanera, porque la mañanera hoy, aunque a mucha gente no le gusta, pues es la que causa las tendencias en redes sociales, tanto en contra como a favor, es quien mueve a los bots, y me refiero porque mucha gente que paga campañas en contra del actual gobierno, pues está, ahora sí que genera trabajos, genera hashtag y genera muchísimas otras cosas más, querida Celeste. Y bueno, con esto quiero terminar esta primera sección de lo que está pasando en las redes sociales y ver no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos está fallando a todos los mexicanos, a los jueces, los ministerios públicos, y ver todo lo que está pasando en favor también del país, pero tenemos que estar muy cuidadosos con las falsas noticias, querida Celeste. Así es, querida Ceci Tapia, solidaridad mil. Queridos amigos, hay que estar atentos de todo esto. Y yo creo que muchos de nosotros ya sabemos por qué regresan estos personajes, por qué sienten el temor de que los beneficios que se tomaron indebidamente, se les puedan terminar. Y hay muchos de ellos que se adecuó, por eso es importantísima la reforma constitucional de la que ha hablado el señor presidente, independientemente de que envió
a la Cámara de Diputados la ley de hidrocarburos y ya veremos qué sucede, pero hay que ir más allá y hay que exigir al Congreso que se tenga que votar por la reforma constitucional. Para eso precisamente es que debemos hablar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya que el futuro de los mexicanos se juega con todo esto y con que estemos alerta en las elecciones intermedias. Queridos amigos, ustedes tomarán su opción, ustedes verán cuál será su forma de pensar. Aquí lo que pasa es que la disputa son los recursos estratégicos de la nación, me refiero a energía, minerales, agua, bueno, tantas cosas. Y aquí el fondo también de los resultados electorales y del manejo que se tengan aquí. Aquí hay una madeja de cosas que habría que verse y aquí es muy importante ver hacia dónde se va a inclinar la Cámara de Diputados, dónde lo decide el pueblo de México, y si el pueblo de México va a estar de acuerdo en que se pierda el control de la Cámara de Diputados y la propiedad de los recursos de la nación. En ese sentido, pues aquí está el interés privado y transnacional, pero detrás de todo esto, todo lo que vivimos tiene que ver precisamente por estos intereses. Aquí nos damos cuenta como la ley de energía eléctrica aprobada por el Congreso fue vetada por la Corte. Aquí nos vamos dando cuenta cómo un poder legislativo está confrontado con el judicial, representado por la Corte y los jueces de la Judicatura. Aquí hay que estar atentos, queridos amigos, con este proyecto de ley de hidrocarburos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada. Y aquí, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque lo ha analizado desde hace buen tiempo, pues está la seguridad energética nacional. Esto es seguridad nacional. Por otra parte, también al regreso del corte, yo le preguntaré al maestro don Rodolfo Sánchez Mena que nos diga cómo también esta otra entidad de poder, pues qué se puede hacer con este Instituto Nacional Electoral, que pues aquí se ve abiertamente que se pretende ir por la derrota de quienes están por los recursos y defender los recursos nacionales. Aquí esto es muy abierto, muy evidente, y bueno, esto de que se cancelaron el registro de 40 candidatos de un partido, ya lo platicamos la semana pasada, pues hay muchas cosas que hay que ver, y hay que ver también que hay quienes no se están poniendo las pilas, como dicen coloquialmente los jóvenes, porque debe de hacerse, y qué está pasando y qué hay detrás de todo ello. Pero aquí un actor fundamental, y que eso no debemos olvidarlo, amigos, somos nosotros, el pueblo mexicano. El pueblo mexicano, todo esto pasa, los dimes y diretes, pues porque pretenden tener el control de lo que nosotros pensemos, ya sea usted que esté de acuerdo con una cosa o con otra, pues hay que estar alerta en todo esto, porque está la viabilidad de país y la seguridad nacional. Vamos a un corte y enseguida regresamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena a abordar este tema fundamental. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista. En la mesa, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Tendremos en unos minutos más al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, y por lo pronto, quien es directivo del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, además de académico de diversas entidades de primer orden, nacionalistas en el país, y también con consejo pues en organizaciones internacionales, entre ellas a todo lo que estamos haciendo en el Club de Periodistas de México con nuestras delegaciones internacionales. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente su análisis sobre todo esto que se está viviendo y lo que está sobre la mesa, lo que se está jugando, maestro, ni más ni menos que el futuro de México. Adelante.
Celeste, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de participar en este importante debate de lo que está sucediendo en el país y, y dar respuesta a los planteamientos que me hizo. En primera tenemos que ir de frente a una reunión del Consejo, del Congreso Extraordinario, que el presidente podría convocar para enfrentar todo lo que se viene. ¿A qué se viene? ¿Y para qué sería este Congreso Extraordinario del Congreso? Pues tendría una sesión extraordinaria del Congreso, pues sería convocada a propósito de llevar a cabo una reforma constitucional en los temas que son vitales para el futuro del país, como son los energéticos, en el terreno eléctrico, en el terreno de los hidrocarburos y en lo que ha estado tocando el presidente, que es la minería. Vamos a fundamentar por qué es necesario llegar a convocar a una sesión extraordinaria del Congreso para aprobar una ley, para aprobar reformas constitucionales. Pues lo importante, la coyuntura, cómo se ha estado manejando y con la aparición de los expresidentes en una boda en Tequila, Jalisco. Allí se reunieron el expresidente Salinas y el presidente Peña Nieto, ¿sí? Con una serie de gentes muy cercanos a ellos para delinear esta estrategia de qué hacer frente a las elecciones intermedias. Pero estas elecciones intermedias han cobrado mayor vigor, mayor impulso y un fondo que no tenía la sola elección por sí misma de los diputados, de los gobernadores, pues interesaba en una estrategia que los opositores habían delineado al inicio, cómo ganar todas las gobernaturas que pudieran, pero el Congreso lo veían distante de ganarlo y prácticamente lo estaban dejando de lado. Pero ahora las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Cambiaron cuando el presidente López Obrador envió una ley para readecuar el marco jurídico en términos de las necesidades nacionales eléctricas. Y esta ley que fue aprobada por el Congreso, pues fue rechazada por jueces que se aferran, que están tomando como base para rechazarlo, que contraviene a el mercado, contraviene a la competencia. ¿Por qué es así? Bueno, porque en 30 años de neoliberalismo se cambió el paradigma constitucional que era a favor de los mexicanos y se cambió, se trastocó por darle prioridad al mercado, porque se supone que el mercado va a resolver los problemas de los mexicanos. Como hemos sido testigos, la pandemia demostró que el mercado es insuficiente, no tiene los instrumentos para resolver situaciones como las que estamos viviendo de la pandemia y todo lo que viene. Por ello, en términos tácticos, el presidente envió inicialmente la ley eléctrica y la semana pasada la ley de hidrocarburos. Como seguramente la van a rechazar el Congreso, el Congreso, poder, el Poder Judicial lo va a rechazar, entonces lo que tendremos en adelante que aprobar, llegar como lo había planeado el titular del Ejecutivo, es decir, al cerrarse las opciones de readecuaciones jurídicas a la situación que vivimos, recurriría, y lo ha planteado, a una reforma de carácter constitucional. Pero si esta reforma constitucional está posterior a los resultados electorales, se correría el riesgo
se correría el riesgo de que al ganar la mayoría, los opositores, si se perdiera el manejo de los recursos estratégicos y estos seguirían quedando en manos de los privados y de las corporaciones internacionales. Sí, el riesgo es enorme y entonces aquí es un problema de valoración en términos de tiempos políticos, términos de estrategia para llegar a tomar una decisión si se convoca a una sesión extraordinaria del Congreso a través de la solicitud del presidente o iniciativa de los líderes del Congreso. De la situación que priva, porque también, como hemos visto, el INE Celeste, ¿sí? Un empresario muy conocido por todos, dueños de TV Azteca, dijo que el INE debe morir, pero esta propuesta que él está haciendo y que hoy escribe un artículo en uno de los principales periódicos nacionales, lo único que pone en evidencia es quitar a los que están en el INE para ponerse los empresarios en sustitución de la burocracia y de los grupos partidistas que controlan el INE. Si es una cuestión de fondo, cómo deben operarse las elecciones en el país, pero en este momento lo que el planteamiento de Salinas contribuye más al golpeteo, porque en la práctica, si llevar a cabo una reforma del INE, pues llevaría un tiempo y muy bueno para debatirse. Y lo que tenemos de entrada es el rescate de los recursos estratégicos de la nación para que nuestro país pueda reactivar su economía, ¿sí? Porque estos recursos, al aplicarse y ordenarse por el Estado, pondrían en movimiento toda la capacidad que tiene el pueblo de México, como se hizo cuando se expropió el petróleo y el país entró en una nueva dinámica política y social. Eso es lo que se está jugando en estas elecciones y por eso es muy importante entender, ¿sí?, cómo está de por medio, no quienes van a ser diputados, sino quién va a decidir el futuro del país. Pues queridos amigos, por demás interesante, ahí es donde los ciudadanos deberemos accionar de acuerdo a los intereses, a lo que creamos que es factible. Obviamente el interés nacional debemos de valorarlo, más allá de como luego se trata de decir por cuestiones de competencia o cuestiones que son secundarias. ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, me dicen que sí se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Bueno, hay que tener todo esto en consideración, queridos amigos, porque va más allá de lo económico. Aquí es seguridad nacional. Hay países donde esto ni siquiera se discute, porque son cuestiones prioritarias. Es seguridad nacional. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Queridos amigos, bueno, en esta mesa con Ceci Tapia Solidaridad 1000 escuchamos en el bloque anterior al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y ya tenemos en la línea y agradecemos mucho en esta mesa al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Bueno, no necesita mayor presentación, queridos amigos, ustedes lo conocen y es fundamental su pensamiento esclarecedor. Maestro querido, precisamente sobre este tema de energéticos, por ejemplo, esa cuestión de la seguridad nacional que es fundamental, pero también todo en lo que se traduce en los dineros, lo que se da y lo que se da de recursos o se dejan de cobrar precisamente por todos los beneficios que dejaron estos gobiernos anteriores. Por otra parte, también hablábamos del INE y bueno, también qué es lo que de acuerdo a su punto de vista debe de suceder, porque aquí hay una superposición de poderes, al menos es la percepción de buena parte de los mexicanos. Le escuchamos
con mucha atención si se pudiera también tocar esta parte de esos subsidios exorbitantes, maestro querido, Sí, al claro que sí. sector energético, sobre todo la luz también en este caso. Claro, ¿no? Y al petróleo, es decir, ahora sí que fue, es decir, nos vendieron, nos quisieron vender espejitos. Yo recuerdo Exacto. que en un momento dado Pedro Joaquín Caldwell dijo que la apertura en el sector petrolero traería una inversión de 200,000 millones de dólares, cuando en realidad apenas llegaron al 0.4% de esto, ¿no? Es una brutalidad. Y del mismo modo se habló de que todo el trabajo que se estaba haciendo en el sector eléctrico era para atraer inversiones, y ahora nos enteramos que esas son inversiones que en realidad está dando, que esas inversiones salen de la propia Comisión Federal de Electricidad, ¿no? CFE documentó que los Sí. a la iniciativa privada que venían de la reforma de Peña Nieto representan ahora algo así como 471,200 millones de pesos. Es una brutalidad. Estamos hablando, vamos, de varias rondas de vacunación, estamos hablando del presupuesto de la UNAM varias veces, ¿no? Y es curioso porque aquí lo que ocurre es que en realidad no existe ninguna razón de mercado, ¿no?, para que se haga este subsidio. Y es curioso porque una de las razones por las que los jueces detienen la ley de la industria eléctrica aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados hace apenas unas semanas, es porque supuestamente afecta el libre comercio, afecta al libre mercado, cuando lo que estamos viendo es que esto se está rigiendo básicamente a través de contratos y a través de monopolios. Si realmente hubiera libre mercado, las lógicas serían otras. Y si realmente hubiera libre mercado, no se necesitarían esa cantidad de subsidios que son brutales, ¿no? Entonces, lo que decía Comisión Federal de Electricidad es que del monto de 471,200 millones de pesos, había como 209,000 millones de pesos. Date cuenta, es una brutalidad, ¿no? Es casi la mitad, ¿no? Claro. Que eran subsidios en la diferencia entre compra a grandes empresas y venta a usuarios. O sea, esta Comisión Federal de Electricidad está subsidiando efectivamente a las grandes empresas, nada más porque sí, por cuestiones de contratos, porque hubo detrás de eso una decisión política, y lo que es grave es que esa decisión política básicamente implicó apoyar a un sector de empresas privadas, y yo me pregunto por qué, es decir, cómo se pudo haber tomado esa decisión, ¿no? Entonces, es curioso porque cuando se aprobó la reforma energética de Peña, ¿no?, la promesa era que la participación privada en el sector eléctrico iba a ahorrar recursos y que ayudarían a contribuir a la deuda social, y que eso iba en parte a la cruzada contra el hambre. ¿Y dónde acabó eso? Es realmente una lógica verdaderamente de camarilla, y es una lógica muy siniestra, en la cual, pues la verdad es curioso porque liquidaron al Estado benefactor, que era un Estado que apoyaba a millones de ciudadanos, ¿no?, para conseguir un Estado que los beneficiaba a ellos, ¿no? Entonces, no es que se acabara el Estado no es que se acabaran los subsidios, es que se acabaron los subsidios para el grueso de la población y se concentraron en unas cuantas manos. Y entonces, y eso te explica el florecimiento de este tipo de modelos de negocios que son verdaderamente siniestros, ¿no? Y eso es lo que está en juego también en esta elección. Yo sí creo que los neoliberales instauraron un sentido común en el cual eso se valía, en el cual efectivamente había que promover a toda costa el libre mercado, y que había que promover los subsidios a las grandes empresas y los grandes negocios, etcétera, 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 y sacrificar al grueso de la población. Muchos años nos dijeron que el costo social no importaba, pero ya vimos que ese modelo es, al final de cuentas, un modelo profundamente ineficiente, porque tampoco son eficaces, ¿no? Vemos, por ejemplo, que es un negocio para un sector.
¿quién está siendo subsidiado con todo este asunto en el sector eléctrico? Pues obviamente la cadena comercial del Oxxo, ¿no? Obviamente son estas franquicias, estas cadenas de franquicias, las que se están beneficiando. No es el grueso de la población el que se beneficia de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, sí plantea un problema muy serio de modelo, etcétera. Y ojo, porque está en juego en estas elecciones qué tipo de país queremos. Si queremos realmente regresar a esta nación en la cual se privilegia un grupito y se afecta al grueso de la población, híjole, pues francamente yo te diré que ese modelo de país no lo quiero. Y sí sorprende en esta lógica todo lo que está haciendo el INE, que realmente está actuando como, digamos, Eso, a como favor de parte, un maestro, grupo. como promotor de la coalición de la oposición, ¿no? Sí, yo recuerdo que en el libro de Luis Carlos Ugalde narra cómo se hizo su nominación. Y él dice que pues sí, que fue un acuerdo político, popular, tal, tal, tal. Es curioso porque lo que está ocurriendo y que es clarísimo es que los consejeros hasta hace poco eran nombrados básicamente por los partidos políticos. Entonces, ¿quién nombró al final de cuentas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama? Los nombraron el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Entonces, que esté tomando todo el INE, toda una serie de medidas que favorecen a estos partidos, pues perdón, pero parece más bien un pago de facturas, ¿no? Entonces, Oiga, sí, maestro, una pregunta, perdón. Eh, Aquí no podría o no hay dentro de las funciones que tengan poder manera de cambiar esto, porque de alguna forma no me refiero a que el cambio del juego como ellos tratan al quitar a representantes de algún partido, sino ir más allá de esto. Ellos están afectando totalmente y trastocando todo y es todo unilateral. No se puede por parte de quienes tienen la facultad de hacer lo que serían los legisladores de cambiar esto, porque no es posible que puedan estar en entes que han favorecido y que ha sido muy claro y muy evidente y que no tienen un corte parejo, digamos, para los intereses que ellos tienen. O sea, no deberían de tenerlos, digamos, deberían de ser imparciales y no lo hay, no lo sí es así están y además obligados. es muy evidente por la sanidad de la nación, de la seguridad de las elecciones, que no se podría hacer eso y no está capacitado el Congreso para hacerlo, para que Sí, el realmente Congreso hicieran. está No me capacitado para refiero, hacerlo. no me refiero a los de la oposición, me refiero al propio Congreso que está acorde a las necesidades del beneficio nacional, maestro. Lo escucho. Claro que el Congreso lo puede hacer. Ahora, yo creo que la situación es la siguiente, si se necesita una mayoría simple en la Cámara Baja para plantear el juicio, pero ya el dictamen, que es lo que importa, se hace en el Senado y para eso se necesita una mayoría calificada. Entonces ahí los votos, yo no sé cómo vaya a funcionar la oposición, pues, ¿no? Entonces el tema es delicado, pero independientemente de todo eso, es decir, y hay rutas legales, para independientemente de todo eso, yo creo que en una de esas sí conviene meterle un juicio, porque simplemente para documentar, digamos, las fallas que está teniendo el INE. Y lo que yo sí creo es que sí se le tiene que hacer una revisión, se tiene que hacer una revisión histórica de cómo ha funcionado el INE y cuánto nos ha costado, porque es una cosa increíble. Tenemos uno de los institutos legales, perdón, tenemos el instituto legal más caro de todo el planeta, ¿no? Y hay gran descontento de la población alrededor de este instituto. Es decir, dice el INE que tiene un nivel de aprobación altísimo y todo eso. Yo no estoy tan seguro. Yo sí No, creo ni que es tantito, un ni instituto tantito, muy maestro. cuestionado. Yo creo que es así, maestro. ¿Qué le parece si vamos a un corte y al Claro. regreso seguimos charlando sobre esto y otros temas más? No tardamos, queridos amigos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista en estas frecuencias de radio de la pluralidad, y gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Un abrazo, queridos compañeros. Gracias, Víctor Melara García, en la cabina de ABC Radio en la Torre Tepeyac, y por supuesto gracias Jonathan Álvarez por su enlace cibernético. Y bueno, queridos amigos, siempre agradeciéndoles antes que nada a ustedes, a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salom. Regresamos a esta mesa en donde está el maestro Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, y escuchamos al maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Maestro queridísimo, hablando sobre estos asuntos del INE y otras cosas, que nos vamos dando cuenta cómo hay un golpeteo como nunca ha habido a un presidente en el país. Siempre había habido golpes no tan evidentes y no tan directos. Estamos en plena guerra híbrida, y sin embargo hoy veía yo, incluso lo subí a Twitter, cómo va adelante lo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que está pasando en este parque ecológico de Texcoco, lo que está pasando con el Transpacífico, lo que va a significar esto del repunte para la economía, no nada más ahorita. Además, el presidente está haciendo infraestructura, en la terminación de este tren que se quedó inconcluso para el Estado de México. Qué maravilla, una infraestructura extraordinaria y un desarrollo de trabajo, no solamente temporal, sino permanente. Esto es bien interesante, y sin embargo lo va haciendo el presidente con todo y un golpe blando, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que nos ha dado cursos sobre este tema y cómo se desarrolla. ¿Qué más nos puede decir en este ámbito en el que va caminando el país, y en el que también quienes estamos a favor de la defensa de la nación, de que estemos mejor todos? No se trata de descalificar a nadie, pero sí de que estemos mejor todos, que tampoco se descalifique a buena parte de la población que está y que estuvo, bueno, que ahora no, pero que estuvo muchos años soslayada, y que está también con mucho trabajo el presidente en esto, porque es bajo cero que arrancó. Adelante, maestro don Rafael Barajas Durán. En realidad, uno de los temas de fondo de los golpes blandos, ¿no? Es justamente que se asientan sobre estrategias ya muy definidas. Una es, por supuesto, la guerra judicial, que eso es lo que estamos viendo en el INE y eso es lo que estamos viendo también en la Suprema Corte. Y la otra, que es muy interesante, es la guerra mediática. Y aquí nos estamos encontrando además con una situación muy curiosa, porque hemos visto cómo se le han hecho campañas fuertes de descrédito, ¿no? A López Obrador, además desde tiempo atrás. Yo creo que todos recordamos esta fuerte campaña que decía que López Obrador era un peligro para México, que ahora le están reeditando con algunos candidatos, digamos, en Aguascalientes y en otros lugares, es así hasta chistosa, ¿no? Y recordamos todos además la existencia, digamos, de operativos de desinformación, como reeditan todo, maestro. Berlín. Exacto, perdón, reeditan todo. Así como están reeditando a impresentables, también las campañas con esta falta de originalidad y también los argumentos. Perdón, maestro, interrupción. Adelante. Las cosas que han echado a andar, entre digamos, las maquinarias que han echado a andar, hay una plataforma de información que es muy interesante, que es Latinus, que se presenta en principio como una plataforma independiente, ajena a grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el día de hoy, Álvaro Delgado hace un reportaje que documenta que detrás de Latinus están claramente dos familias políticas. Una es la de Roberto Madrazo, porque están ahí ni más ni menos que Federico Madrazo Rojas, que es hijo de Roberto Madrazo, y Alexis Nikin Gagiola, que es yerno de Roberto Madrazo. Ya salió Roberto Madrazo a decir que él ya se esperaba este ataque, pero que él no tiene nada que ver en este tipo de cosas, que eso son cosas de su hijo y de su yerno, y que cómo lo vamos a meter en esto. Pero perdón, tenemos un problema. Yo en lo personal tengo un problema con Roberto Madrazo, yo no le creo. Sin lugar a dudas es un político de viejo cuño, y además es un hombre que mintió
que ha mentido de un hilo a todo lo largo de su vida. No se nos olvida, a nadie se le olvida que fue acusado de falsificar su posición y su lugar en un maratón de Berlín. Digo, el personaje es verdaderamente chistoso, y es un hecho además que Roberto Madrazo Pintado tiene un pleito muy fuerte con Andrés Manuel López Obrador desde la década de 1980. Digo, no es cualquier cosa. Y además hay otra cosa que hay que señalar. Además de Roberto Madrazo Pintado, además de la familia de Roberto Madrazo Pintado, está ni más ni menos, está la acusación de que uno de los operadores de Latinos es Miguel Alonso Olamendi, que es un ex secretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ¿no? Y que además tiene, ha tenido acceso pues a financiamiento público, y eso pues por supuesto que plantea un problema muy serio, ¿no? Es decir, hay rumores en la red, por supuesto, hay que entender que son rumores todavía, que hablan de que parte del dinero de salud, existe la sospecha, pues, y eso por supuesto que hay que investigarlo, no podemos acusar a nadie en concreto, etcétera, pero de que parte del dinero de salud del estado de Michoacán se pudo haber desviado para acá, y eso por supuesto que plantea un problema ya más serio, ¿no? Entonces, hay que revisar realmente a qué intereses obedecen estas empresas, y lo que yo siempre he planteado es que en la era neoliberal se estableció que las empresas estas funcionan como grandes negocios de información. Estos consorcios mediáticos funcionan alrededor del dinero. Y por supuesto, alrededor de estos grupos políticos se manejan también con dinero. También está ligado al tema de Latinos esta mujer que se llama Patricia Olamendi, que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, ¿no? Y aparece también en algún momento en estos negocios, ¿no? Patricia Olamendi ha dicho no tener ninguna relación con la empresa, pero aparece en los documentos, ¿no? Y ella además es mamá de Miguel Alonso Olamendi, que es exsecretario particular de Aureoles, ¿no? Y que también había sido señalado como operador de Latinos. Entonces, bueno, perdón, el círculo se cierra, y es cada vez más lo que se sabe de este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, pues perdón, pero sí nos plantea un problema. Yo estoy de acuerdo, como dice una de las estrellas de Latinos, que al poder se le cuestiona, pero eso también implica que tenemos que cuestionar el poder económico y también tenemos que cuestionar el poder mediático, ¿no? Es decir, que no nos vengan a vender la idea de que son personajes totalmente independientes, que siempre han sido críticos del poder, ¿no? Gentes que que han hecho realmente trabajo de relaciones públicas con los sucesivos gobiernos neoliberales. Aquí es interesante, queridos amigos, precisamente Julio Cerroa había comentado, hecho una investigación sobre este tópico precisamente, y él señalaba esta cuestión de la familia Olamendi, precisamente como bien lo dice usted, y ahora con esto que surgió de Roberto Madrazo. Aquí yo creo que también el dar seguimiento a la guía del dinero, como dicen, va a esclarecer en algún punto todo esto, maestro, y pues ya estamos a 2 minutos de salir. Yo les pediría a todos en la mesa que nos dejen con algún mensaje, por favor, con alguna reflexión importante, como siempre. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues insisto un poco en hacer conciencia de la necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, porque dejar la posibilidad de un cambio constitucional al resultado electoral, a mí me parece un volado muy peligroso, ¿sí? Y entonces es mejor prever que lamentarse. Excelente punto. Este punto no lo vamos a dejar aquí, por el amor a México y porque creemos que así debe de ser, y en la poquita medida que podamos, esto hay que estarlo refrendando y recordando y exigiendo. Maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, tan querido,
¿Qué nos dice? Bueno, yo lo que digo es que tenemos que estar alertas, tenemos que estar cuidadosos, efectivamente nos tenemos que activar y tenemos que buscar detener, digamos, a todo lo del viejo régimen que sobrevive y que pelea por sostener al final de cuentas unas lógicas de corrupción, ¿no? Que un sistema que es totalmente corrupto. Tenemos que activarnos, pues. Gracias, maestro querido. Ceci, linda, ¿con qué mensaje nos dejas? Adelante, Ceci, no te escuchamos. Claro que sí, bueno, recordar que es Celeste, bueno, de todo lo que está pasando en la red, que hay grandes denuncias y muy graves del presidente Cedillo que aparece en relación a lo que pasó y en el que se le acusa de estar con el narcotráfico de Amado Carrillo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso hay que leerlo mucho, hay que estar en las redes y hay que ver cómo están despertando estos cocodrilos, porque ya viene esta historia y esta historia va a ser muy interesante. Queridos amigos, cuídense mucho, los queremos entrañablemente. Recuerden que estemos en pandemia, hagamos cada quien lo propio por México. Los queremos mucho, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Gracias.